Buenas tardes, iglesia, que Dios les bendiga. Me es un gusto saludarles de nuevo y estar otra vez juntos para alabar y bendecir el nombre del Señor. Amadas hermanas, deseo que hayan pasado un bonito día festivo, el domingo, ¿verdad? 10 de mayo, que hayan estado con su esposo, sus hijos, disfrutando de un bello momento. Gracias a Dios por este tiempo que nos permite. Y bueno, pues vamos a dar inicio, amados hermanos, y voy a invitarles que abramos nuestras Biblias en el Salmo 138. Vamos a estar dándole lectura, amén. Me gustaría que ahí donde está usted, y que invitara a la persona que está a su lado, no sé, su esposo, sus hijos, con quien usted esté, y comparta la palabra de Dios, y vamos a leer todos juntos, ahí donde usted se encuentra, el Salmo 138, amén. Si ya lo tiene, vamos a dar lectura. Dice la palabra del Señor así. Todos juntos, amados hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tus palabras sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Qué hermoso salmo, amado hermano, que nos habla acerca del deseo de alabar a Dios con todo nuestro corazón. Pero que no nada más nosotros, ¿verdad?, le vamos a alabar, sino que la palabra dice que te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. Amén. Y creo que en este tiempo más que nunca hemos comprobado que realmente le han alabado todos los reyes de la tierra y también le han buscado. Y damos gracias a Dios por el verso 8 que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, su misericordia es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Y ciertamente Jehová cumplirá su propósito en nuestras vidas. Amén, hermano. Le invito en esta hora también que ahí donde está, cierre sus ojos y vamos a elevar una oración y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y que sea Dios quien esté ministrando nuestras vidas a través de su Santo Espíritu. Amén, hermano. Cierre sus ojos y vamos a orar. Amén. Padre Santo, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por tus bondades, por tus misericordias. Gracias, Señor, en esta tarde que nos permites estar reunidos de esta manera, Señor, para adorar y bendecir tu nombre y al mismo tiempo para recibir el consejo de tu palabra, Señor. En esta hora pido que bendigas cada vida, cada corazón, Señor, que está escuchando esta transmisión, que seas tú bendiciendo sus corazones, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, revelando tu palabra, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, que seas tú uniendo a tu iglesia, Padre. Gracias te damos. Amén y amén. Amado hermano, en esta tarde pues voy a dejar el lugar a un canto y después del canto vamos a escuchar la palabra a través de nuestro pastor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Eres alabado, eres exaltado.
quien a mis enemigos sació. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada porque te tengo a ti. Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta noche. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos brinda de estar nuevamente con ustedes para aprender la palabra del Señor. Quiero agradecer a cada uno de ustedes que nos siguen en línea, que se conectan para recibir algo de parte de Dios a sus vidas. Quiero saludarles, mis amados hermanos, decirles que les extrañamos, decirles que ya con la ayuda de Dios, pues esperemos noticias positivas para volvernos a reunir. Quiero darle la cita bíblica y se encuentra en el libro de Josué, en el capítulo 4. Vamos a leer por lo pronto nada más 3 versos. Es el verso 1, el verso 2 y el verso 3. Mientras lo encuentra, déjeme decirle que pues anhelamos ya y tenemos en nuestro corazón el deseo de ya reunirnos, de estar juntos. Me he dado cuenta que en algunas ciudades de Estados Unidos ya tienen la oportunidad de congregarse de una forma cuidadosa, con sana distancia y todo. Ojalá y aquí en México también nos pueda ocurrir esto. Muy bien, pero mientras, hermanos, vamos a seguirnos gozando de la manera como Dios hasta ahorita nos brinda la posibilidad. Quiero entonces leer la palabra del Señor, y luego estaremos comentando algunas cosas. Es el libro de Josué, capítulo 4, del verso 1 al verso 3, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: Tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Hasta ahí nada más vamos a leer por lo pronto. Mantenga su Biblia abierta. Le voy a pedir de favor, si tiene allí a su hijo, a su familia, compártanles la palabra para que ellos puedan verla. Muy bien, hermanos, quiero tratar este tema. Se me hace muy interesante. Creo que hoy más que nunca hemos tenido nosotros la oportunidad de estar con nuestra familia en la casa, usted con sus hijos, ya sea que estén algunos grandes, algunos pequeños. Y yo creo que ha sido una oportunidad maravillosa para que usted le haya transmitido el testimonio de Dios. Yo quiero creer que así ha sido durante este tiempo. No sé si posteriormente se vuelva a prestar la oportunidad, pero yo creo que este es un tiempo maravilloso en el cual hemos tenido a nuestros hijos en casa y hemos podido nosotros brindarle nuestro testimonio, nosotros que confiamos en el Señor, y dejarles en claro quién es Dios.
¿sí? Este pasaje que hemos leído, mis amados hermanos, precisamente trata ese tema. Yo en algunos años he hablado sobre este tema y hoy quiero hacerlo nuevamente porque veo la necesidad. Creo que es un tiempo maravilloso. Por si usted no lo ha hecho, creo que es una buena idea para que empiece a hacerlo, y por lo tanto yo quiero hablar de este tema. Déjeme decirle que luego hay algunos de nuestros hijos que creen que porque nosotros buscamos a Dios, que creen que porque nosotros somos cristianos, porque vamos al templo, algunos de ellos llegan a pensar que con el hecho de que usted ya sea cristiano, ellos ya tienen la salvación. Bueno, yo quisiera hablar sobre este tema, ¿sí? Para dejar en claro y que ellos nos puedan escuchar esta noche, qué es lo que realmente nos enseña la palabra del Señor. El tema de la salvación es un asunto personal, ¿sí? Y yo quiero usar este pasaje, usar esta enseñanza de las Sagradas Escrituras que hemos leído para hablar sobre él, ¿sí? Yo le he puesto como título a esta enseñanza, Dios no tiene nietos. Así le he puesto como título: Dios no tiene nietos. Bueno, mis amados hermanos, entremos en materia. En el pasaje que nosotros hemos leído, yo decía en una enseñanza en días pasados que al fin se habían cumplido los 40 años de la travesía del pueblo de Israel por el desierto. Recuerde usted que ellos salieron de la esclavitud, ¿sí? Ellos salieron de la esclavitud aproximadamente en el año 1450 antes de Cristo. El pueblo de Israel fue esclavo en Egipto y más o menos en ese año aproximadamente salieron, ¿sí?, para ir a la tierra que Dios les había prometido. Ellos estaban siendo liderados por Moisés y ahora se habían terminado los 40 años, ¿sí?, que Dios les impuso por tanta incredulidad, por tanta rebeldía, ¿sí? E inclusive Dios habló a esta generación que salió que por rebeldes ellos no iban a entrar a la tierra prometida, sino solamente las personas que habían salido de Egipto, que eran menores de 20 años, ellos eran los que iban a entrar. Así es que toda esa generación murió, ¿sí?, antes de llegar a la tierra prometida. Inclusive hasta Aarón, el que fungía como sacerdote, hermano de Moisés, María, la hermana de Moisés, la profetisa, aquella que cuando cruzaron el mar entonó un cántico maravilloso dando la gloria a Dios por su poder. Inclusive el mismo líder Moisés había terminado. Y antes de terminar Moisés, entonces había Dios escogido a otra persona y le dijo a Moisés que lo ungiera, que lo presentara delante del pueblo, porque esta persona es la que iba a meter a la nación de Israel a la tierra prometida. Y obviamente estoy hablando de Josué, el hijo de Nun. Sí, uno de aquellos jóvenes que cuando salieron de Egipto seguía muy de cerca a Moisés. Entonces esta persona fue la que se quedó para liderar al pueblo, ¿sí? Ya no está Moisés, ellos están de este lado del Jordán, de aquel lado del Jordán es la tierra que Dios les prometió, y ahora ellos están en la ribera, ¿sí?, para atravesar este río y llegar a la tierra prometida. Obviamente había ciudades que conquistar. Decía yo que a unos 4 kilómetros estaba lo que era la ciudad de Jericó, la primera ciudad a conquistar. También hacía yo énfasis que Jericó estaba situada geográficamente en un área donde se tenía que pasar por ahí para poder llegar a la parte superior de la tierra de Israel, ya que Jericó cuidaba o tenía bajo su cobertura toda la parte baja del río Jordán y las veredas de las montañas que subían por el país de Israel. Así es que en ese tiempo ese país pues era la tierra de Canaán, que Dios les había prometido que ellos iban a poseerla, una tierra que fluía leche y miel. Muy bien, ahora ellos están enfrente, ¿sí? Tienen como prueba, como obstáculo el río, y ahora Dios habla con Josué y le dice: ¿sabes qué, Josué? Hay que pasar este río.
Sí, hay que pasar. Dios le da algunas estrategias, Dios le dice cómo es que hay que pasarlo. En ese tiempo el río era muy caudaloso, era muy ancho, entonces Dios manda que los sacerdotes se santifiquen. Dios manda que los que cargaban el arca del testimonio, el arca del pacto, se preparen y que avancen, ¿sí? Y cuando ellos avanzan, entonces hay que avanzar toda la gente atravesando el río. Pero yo quiero decirles una cosa, mis amados hermanos. Cuando los sacerdotes, los que traen el arca del testimonio, ponen su pie así en la parte de la orilla del río, en ese momento sucede el milagro. Sucede un milagro extraordinario, un milagro maravilloso, ¿sí? Donde las aguas empiezan a detenerse y empiezan a acumularse allí donde están ellos, en la parte superior. Empiezan a acumularse y se empieza a formar una pared de agua, y mientras ya no está corriendo para este otro lado. Así es que los hijos de Israel ahora están atravesando el río Jordán, ¿sí? En seco. Ahora ellos, mis amados hermanos, estas personas están experimentando algo muy similar, algo muy parecido a lo que habían experimentado sus padres. Recuerde usted que los padres de estas personas que ahora están cruzando el río Jordán, ellos habían cruzado el Mar Rojo. Allá por el capítulo 14 del libro de Éxodo, nosotros podemos leer cuando el mar se abrió para que la nación de Israel, los que salían de Egipto, cruzaran por el medio a fin de adentrarse por el desierto con destino a la tierra prometida. Bueno, ahora estas personas están experimentando algo muy similar a lo que habían escuchado que sus padres les habían contado, o quizás un que otro joven, como el caso de Josué o Caleb. Ellos ahora están experimentando otra vez este milagro, y esto es algo muy, muy maravilloso. Algunos de estos padres que cruzaron el Mar Rojo tuvieron que contarle a sus hijos esa experiencia gloriosa del poder de Dios. Así es que para unos, quizás que fueron jóvenes en ese tiempo, que eran niños, fue una experiencia del pasado, una experiencia lejana, pero que ahora está volviendo a ser una realidad para sus vidas. Y para los que nacieron en el trayecto, ya en el desierto, que nacieron de este lado del Mar Rojo, para ellos era algo nuevo, ¿sí? Era algo que estaban experimentando de lo que sus padres ya les había contado. Así es que ahora estas personas están teniendo sus propias experiencias. Estos niños que nacieron en el desierto, ¿sí? Ahora ellos están experimentando aquel testimonio que dieron sus padres, y lo están experimentando personalmente. Y es que de eso se trata, mis amados hermanos. De eso se trata la enseñanza precisamente de esta noche. Sí, de que nuestros hijos puedan experimentar la gracia de Dios, que nuestros hijos puedan experimentar lo que Dios es capaz de hacer y lo que puede hacer en sus vidas. Si ellos han escuchado, nuestros hijos, nuestro testimonio, han escuchado que Dios cambia, han escuchado que esto y lo otro. Bueno, ahora lo que nuestros hijos necesitan es la evidencia y la experiencia personal para que se cree en ellos lo que se llaman las convicciones. Así es que, mis amados hermanos, esta gente que está atravesando el río Jordán en tierra seca, los sacerdotes están en medio, se pararon en medio, y ellos están esperando que pase toda la gente. Y ya cuando terminan de pasar, fíjese qué experiencia tan gloriosa. Ya cuando terminan de pasar el río, todos, entonces Josué llama a los varones, ¿sí? de cada una de las tribus, y se eligen a 12 varones, uno de cada tribu, para que estos 12 varones, uno de cada tribu, se devuelva y del medio del río Jordán, que está seco, saquen grandes piedras sobre sus hombros, ¿sí? Para que ellos las lleven fuera del río, para que éstas nos sirvan de testimonio. Mire, la orden es que 12 hombres, uno de cada tribu, tomen piedras del medio del Jordán. ¿Sí? ¿Y para qué estas piedras? Bueno, estas piedras iban a servir de señal de la evidencia del poder de Dios. Y esto precisamente nos lo dice en el capítulo 4, versículo del 5 y verso 6. Quiero que lo leamos, amados hermanos. Vamos a leer Josué 4, ahora el verso 5 y la parte primera del verso 6. ¿Qué le parece? Mire lo que dice la Biblia. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová nuestro Dios
a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana o el día de mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras? Eso es lo que nos dicen estos versos, amados hermanos. Estas piedras iban a servir de señal. Yo quiero que usted no pierda ese enfoque. Estas piedras iban a servir de señal. Las sacaron del medio del Jordán, ¿sí? Y las iban a llevar, obviamente las llevaron hasta un lugar que se llama Gilgal, que está mirando de frente al lado izquierdo de lo que es la ciudad de Jericó, porque ellos acamparon allí y allí depositaron esas grandes piedras que iban a servir de señal, dice la palabra del Señor. Y yo les digo, qué importantes son las señales, ¿sí? Seguramente, mi amado hermano, Dios ha hecho grandes cosas con usted, con su vida, ¿sí? Dios ha hecho cosas que a usted lo han marcado para siempre. Dios ha hecho cosas conmigo que me han marcado toda la vida. Y todo esto entonces a mí me debe servir como evidencia y como señal de que Dios es real. Y a la hora que yo se lo cuento a mis hijos, ellos también entonces tienen ese testimonio vivo, ¿sí? Es una señal para mí, es una señal que Dios está conmigo, es una señal del poder de Dios que está obrando. Así es que es muy importante, mis amados hermanos, que usted y yo, voy a decir una palabra, una frase, ojalá y suene y se entienda. Es muy importante que usted y yo, que nosotros como hijos de Dios, que tenemos experiencias gloriosas como las que están teniendo estas personas, porque es una experiencia, es un milagro de Dios. El río corre, ¿sí? Y de momento, cuando están los sacerdotes en medio del río con el arca del pacto, de repente las aguas se paran y empiezan, o sea, las aguas siempre corrieron, pero se acumularon como un montón, como una muralla, y no corrían para el otro extremo, para el otro lado. Entonces, todas estas experiencias son gloriosas. Usted ha tenido experiencias, entonces es muy importante que nosotros dignifiquemos nuestra fe. Voy a repetirlo otra vez. Es muy importante que nosotros dignifiquemos nuestra fe, mis amados hermanos. Mire, a mí me gusta mucho recomendarle a las personas que cuando están enfermas, que vayan al médico, ¿sí? Y luego me gusta orar por ellos, y hemos visto el poder sanador de Dios. Las personas han visto el poder sanador de Dios, han sido sanos. Y luego me gusta volverlos a enviar al médico para que el médico los vea y los cheque nuevamente. ¿Para qué? Para que el médico certifique precisamente que esa persona ya está sana completamente y le dé ahí un escrito donde ya no tiene nada. A razón de dignificar la fe. ¿Por qué? Porque estos testimonios, estas experiencias son monumentos, hermanos, que están ¿para qué? Para que sirvan de testimonio a las personas, para todos aquellos que nos pregunten y nosotros podamos decirles, ¿sí? Inclusive a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, a las personas, que nosotros fuimos sanos, que Dios obró en nosotros, que Dios se movió y Él tiene todo el poder. Así es que qué importante es que nosotros dignifiquemos nuestra fe, y qué importante es que usted, mi amado hermano, ahí con sus hijos, con su familia. Por eso le decía yo al principio que hoy más que nunca hemos tenido una gran oportunidad, un tiempo maravilloso, un tiempo extraordinario para que nosotros podamos transmitir el testimonio a nuestros hijos. Porque con esto de la escuela ellos van, vienen, y ahora los tenemos en casa. Papá está en casa tal vez. Tenemos a nuestros hijos, usted puede darles testimonio. Usted que es padre de familia, usted puede dar testimonio a sus hijos. Ahora que los tiene allí, háblenle la palabra del Señor, muéstrenle los monumentos, ¿sí? Muéstrenle las evidencias, dígale: mira, mi hijo, así y así Dios hizo conmigo. Y usted puede testificarle, y créalo, esto trae muchos beneficios. ¿Por qué? Porque la fe de nuestros hijos empieza a crecer, la fe de nuestros hijos, inclusive a nosotros seguir dando testimonio.
nuestra fe sigue creciendo. Yo cuando veo estos testimonios, yo me imagino como que es un banco que Dios tiene para nosotros. Sí, es un banco de evidencias, es un banco del cual nosotros, cuando hay momentos de debilidad, cuando hay momentos como que parece que la fe flaquea, uno puede recurrir y sacar eso que está allí invertido, eso que está ahí guardado en el banco, ¿sí? Para fortalecernos en fe y para echar mano, para transmitir fe a nuestros hijos, a las personas que nos rodean. Por eso se me hace muy importante este acontecimiento, porque si usted se fijó, así es como dice la palabra del Señor. A mí me llama mucho la atención, ¿sí? Unas frases que dijo el apóstol Pablo. Sí, estas frases que dijo el apóstol Pablo se encuentran en 1 Corintios capítulo 2 del versículo 1 al versículo 5. Espero que no le moleste, quiero leerle lo que dice la palabra del Señor. Mire, él está echando mano de un testimonio que él tuvo, ¿sí? Y él nos lo relata, dice de la siguiente manera: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse, dice, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi predicación ni fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿No le parece extraordinario que el apóstol Pablo hable de esa manera? El apóstol Pablo tuvo una experiencia algunos días atrás, cuando él escribe esto, allá en Atenas. Acuérdese usted que Atenas, allá en Grecia, era la cuna de la sabiduría en esa época, ¿sí? Entonces, cuando Pablo llegó ahí para llevar el evangelio, él llegó a un lugar que se llama el Areópago, donde era un santuario, un lugar donde había muchos dioses habidos y por haber, ¿sí? Allí había un altar para cada uno de ellos. Y cuando Pablo llega, él se queda asombrado de tanta idolatría y de que esta gente quiere conocer cosas nuevas. Entonces, estas personas, cuando veían a alguien que traía alguna novedad, ellos querían escucharlo porque querían saber más y más. Y Pablo, mirando ahí en ese lugar de Atenas, acuérdese usted que dice la palabra del Señor que se encontró un altar que tenía una frase y decía: el Dios no conocido. Entonces Pablo vio la oportunidad, dijo: estas personas no conocen al Dios que yo tengo, entonces este altar es el altar para mi Dios. Y él vio la oportunidad para hablarles de la palabra, pero como estaba ante puros elocuentes, como estaba ante puras personas que en nada más querían estar aprendiendo, dice la palabra del Señor. Entonces Pablo usó términos muy, muy elevados. Él habló con la sabiduría que él tenía, porque Pablo tenía esa capacidad, era una persona muy, muy sabia, pero no tuvo muchos resultados. Él no tuvo muchos resultados. Entonces, por eso es que ahora, cuando llega a Corintios, él dice: ¿saben qué? Yo vengo con otra actitud. Cuando yo fui a vosotros dar testimonio, él ya no me propuse yo saber otra cosa nomás que a Jesucristo y a este crucificado. Dice: y ni mi predicación fue con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu, con poder de Dios. ¿Para qué? Para que la predicación no esté fundada sobre cosas humanas, sino en el poder de Jesucristo, en la sabiduría y el poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que, hermanos, la razón de las señales o de estas 12 piedras era para que cuando sus hijos preguntaran qué significaba esto, ellos pudieran decir este testimonio. Y este testimonio lo tenemos. Vamos a leer el verso 6 y vamos a leer el verso 7. ¿Qué le parece? Estamos en Josué 4, verso 6 y verso 7. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. ¡Qué extraordinario! Para eso precisamente eran esas piedras, para que sirvieran de testimonio, ¿sí? ¿Por qué Dios lo sanó a usted? ¿Por qué Dios está cambiando su vida?
Bueno, para que sirva de señal y sirva de testimonio. Es bueno que usted le relate a sus hijos, ¿sí? Si usted se convirtió antes de casarse, es bueno que usted le relate cómo era su vida antes y ahora, cuál es la diferencia, ¿sí? Ahora que tiene a Cristo. Es muy importante todo esto. Así es que las obras de Dios, hermanos, en nuestra vida deben de servir de monumento, deben de servir de testimonio, ¿sí? Quizás usted tenga hijos, ¿sí? Pero quizás sus hijos no tienen vida espiritual, pero usted se los va a ganar con su testimonio. Usted va a ganar hijos espirituales a la hora que usted dé testimonio. Acuérdese lo que dijo el apóstol: la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así es que la gente, nuestros hijos, nuestra familia necesitan el testimonio, ¿sí? El testimonio que nosotros podamos darles, pero es el testimonio del poder de Dios. De eso se trata el testimonio, de decir lo que Dios hace, de decir lo que Dios está obrando en nuestros corazones. Muy bien, fíjese de lo siguiente. La intención de Dios es precisamente que los hijos sepan del poder de Dios. Esa es la intención de Dios. Por si tus hijos te preguntan ¿qué significa esto?, tú le dirás: esto pasó así como lo acabo de explicar. Fíjese que después de algunos años de este acontecimiento, cuando ellos ya poseyeron la tierra, cuando ellos ya llegaron y se establecieron en la tierra, conquistaron pueblos, conquistaron ciudades, ya después de que Israel llegó a la tierra prometida, unos años después, es sorprendente que en la época de los jueces, ya cuando murió Josué, murió toda esa generación que pasó el Jordán, es sorprendente encontrarnos con citas bíblicas que luego llegan al corazón y se siente uno desgarrado. Yo encuentro en el libro de los jueces, en el capítulo 2, versículo 8 al versículo 10, una de las citas bíblicas más tristes, porque esta generación no hizo lo que Dios les estaba encargando. Quiero leerle lo que dice la palabra del Señor. Le repito la cita nuevamente. Jueces capítulo 2 del versículo 8 al versículo 10. Dice la Biblia: pero murió Josué. Estamos hablando del mismo Josué. Murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Dice: y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Es decir, toda esa generación murió. Y mire lo que dice el siguiente verso, la siguiente frase: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Yo creo que aquí sería bueno preguntarnos, mis amados hermanos. Es tremenda estos versos. Y se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Por qué? ¿Por qué estos padres? ¿Por qué estas personas guardaron silencio cuando no debieron de guardar silencio? Se quedaron callados cuando no debieron quedarse callados. Por eso yo insisto y digo, tenemos un tiempo maravilloso. Este tiempo de cuarentena es un tiempo maravilloso que usted y yo tenemos para dar testimonio a nuestros hijos, para que no nos ocurra precisamente lo que ocurrió con esta generación. Mire, quiero contarle así a grandes rasgos el testimonio que da un pastor, el pastor Harold Caballero, en uno de sus libros. Él da el testimonio, Harold Caballero, y dice que una vez él fue invitado al Reino Unido a predicar la palabra del Señor.
Y ya estando allá, él quiso conocer precisamente el Instituto Bíblico de la ciudad de Gales, donde en el siglo XIX hubo un gran avivamiento, ¿sí? Y fue algo extraordinario. En 6 meses se convirtió 500,000 de personas en ese lugar. Así es que se empezaron a edificar iglesias, se vio la necesidad de edificar iglesias, de rentar áreas para hacer servicios. Y había muchas iglesias a causa de este avivamiento. Pero cuenta el hermano en su libro de Victoria en Victoria que cuando él llegó, pues quiso conocer ese lugar, pero cuando estuvo en la ciudad, él se dio cuenta que había lugares donde había sido iglesia que ahora eran restaurantes. Otros eran bares, otros eran cantinas, lugares donde se había adorado al Señor por el avivamiento, por la conversión de aquellas personas. Pero ahora, a unos años después, no sé cuántos años, medio siglo tal vez, ya ahora no había evidencia de ese avivamiento. Catedrales, iglesias cristianas rentadas para hacer cantinas o para hacer bares o para hacer cualquier otra cosa, menos centros de adoración a Dios. Y a mí me llamó mucho la atención este testimonio de este pastor, y yo vuelvo a preguntarme ¿por qué? Porque no hubo esa precaución, no hubo esa preocupación de parte de estos cristianos para dar la palabra, para dar el testimonio, para levantar estos monumentos, a fin de que nuestros hijos sean atrapados y sean tocados por el poder de Dios. Qué triste. Dios tenga misericordia de nosotros, amados hermanos. Quiero terminar leyéndole una cita bíblica que también se encuentra, pero ahora es el mismo capítulo 4, pero vamos a leer del verso 20 al verso 24. Dice la Biblia de la siguiente manera: y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán cuando atravesaron el río. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana pregunten vuestros hijos a sus padres y dijeren ¿qué significan estas piedras?, declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Hermanos, de ello tenemos la encomienda de dar testimonio de la obra de Dios a nuestros hijos, a nuestros vecinos. No nos avergoncemos de dar testimonio, hermanos. Esta es una gran oportunidad que hoy tenemos. No vaya a ser que el día de mañana nuestros hijos no conozcan a Dios. Le comento, hace años prediqué un sermón que se llama ¿quién crucificará al Espíritu Santo? Obviamente eso es imposible, pero en ese sermón yo hacía el énfasis precisamente de que si nosotros no enseñamos a nuestros hijos, de que si nosotros no nos preocupamos por esto, nuestros hijos no van a tener ninguna experiencia con el Espíritu Santo. Quiero leerle un último verso de la palabra que se encuentra en Proverbios capítulo 22 versículo 6, que dice de la siguiente manera: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Quiero invitarle, mi amado hermano, si Dios ha tratado su vida, a que oremos al Señor. Si usted no ha aprovechado este tiempo, dígale a Dios: ¿sabes qué, Señor? Perdóname y ayúdame a partir de hoy o a partir de mañana a empezar, Señor. Usted, hermano, y yo tenemos que dar testimonio. No vaya a ser que de nuestros hijos se levante una generación que no conozca a Dios. ¿Qué le parece si oramos? Amén. Cierre sus ojos y oramos al Señor. Oramos. Señor de la gloria, tu palabra ha sido clara para mí.
Yo deseo con todo mi corazón que esta palabra haya sido clara para mis hermanos. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que nos perdones si no hemos sido cuidadosos con este aspecto, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Dice tu palabra que debemos instruir a nuestros hijos. Igual no a nuestros hijos únicamente, a los que nos rodean, darles testimonio. Esta palabra ha sido clara y ha bendecido mi corazón. Y yo deseo que también el corazón de mis hermanos sea bendecido. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, te ruego por tu iglesia. Te ruego por cada uno de mis hermanos. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos, Señor, y pon esa carga en sus corazones. Hazles saber, Señor, que hoy tienen una oportunidad importante porque hoy la familia está en casa. Todos estos prácticamente ya casi 2 meses hemos estado en casa la mayoría de las veces. Yo te ruego, Señor, que nos perdones si no hemos sido cuidadosos en este aspecto, pero que nos ayudes entonces, Señor, a ponerle atención a esto. Y ahora que ya están en casa, a darles testimonio, Señor. No estoy diciendo yo que hay que fastidiarnos, no estoy diciendo yo que hay que estar nomás encimados, no, Señor. Que ellos nos vean orar, que ellos nos vean leer tu palabra, que ellos nos escuchen decir lo que tú estás haciendo en beneficio de la iglesia, en beneficio de los hermanos, en beneficio de sus vidas. Te damos gracias por este tiempo maravilloso, Señor, por esta palabra que habla a nuestro corazón. Gracias por la vida de tu iglesia. Monte Oreb está en tus manos. Te ruego por ellos, por nuestros amigos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Trata sus corazones, trátanos, Señor, y háblanos a nuestra vida en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Amados hermanos, esta palabra ha hablado a mi corazón. No deben nuestros hijos pensar que porque su papá es cristiano, porque su mamá es cristiana, ya ellos son salvos. No. Recuerde, Dios no tiene nietos. Dios quiere tener una experiencia con cada uno de ellos, porque Dios tiene hijos, no nietos, ¿sí? Así es que si ellos querrán ser salvos, necesitan tener una experiencia con Dios, aceptar a Jesús en su corazón. Dígaselos usted, hágaselos saber. Amén. Muy bien, vamos a escuchar un canto, hermanos, otro canto más, y luego ahorita regresamos para ser despedidos. Temprano yo te buscaré,
mis sueños están en ti. Todo lo que soy y lo que espero ser están en la persona de Jesús. Toda mi vida está en ti. Todos mis sueños están en ti. Todo lo que soy y lo que espero ser están en la persona de Jesús. Y te amaré hasta el fin. Están en la persona de Jesús. Y te amaré hasta el fin. Gracias a Dios porque Dios es bueno, hermano. Nos gozamos en el Señor. Yo no sé si usted se goza en el Señor. Pues vamos a terminar nuestra reunión. Agradecemos a nuestros amigos, agradecemos a cada uno de ustedes, hermanos, el conectarse, el seguirnos en línea. Deseamos con nuestro corazón que usted haya recibido de Dios. Déjeme orar por usted antes de irnos, ¿le parece? Déjeme orar y ponerlo en la mano del Señor. Y vamos a orar para que ya esto pase pronto y podamos estar reunidos y vernos en el templo y adorar juntos al Señor. ¿Sí? Muy bien. Señor, te damos gracias en esta hora por esta noche, Señor, donde te hemos adorado, Señor, a la manera como se puede hacer, Señor. Gracias, Señor, porque hemos recibido tu palabra. Yo te ruego en el nombre de Jesús que bendigas tu iglesia, que bendigas a cada uno de mis hermanos. Señor, te pido que tú llenes con tu presencia, que tú protejas a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, glorifica tu nombre, Padre. Señor, oramos para terminar esta transmisión, Señor, pero no sin antes rogarte, Señor, que tú te encargues de nuestra vida, que tú suplas nuestras necesidades, que tú sanes, que tú, Señor, obres de una forma maravillosa. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, Señor, por nuestros amigos, por cada uno de los hermanos, Señor, aquellas personas que sin conocernos, Señor, se toman el tiempo para escuchar la palabra del Señor, lo que estamos transmitiendo, lo que estamos haciendo. Gracias, Señor. Bendícelos también a ellos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice tu pueblo. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, sigamos buscando al Señor con todo nuestro corazón. Estén pendientes, el próximo sábado tendremos nuestro estudio para que esté ahí al pendiente. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga. ¿Sí? Sean felices. Dios con ustedes. Bendiciones. Jesús eres el